Querida familia, en esta oportunidad nos encontramos para seguir reflexionando sobre algunas cuestiones que siguen siendo trascendentales y transversales a nuestra vida, ¿no? En esta oportunidad tenemos autoestima y autoconcepto, dos palabras claves que muchas veces las desconocemos, pero que en realidad, si entendemos sobre autoestima y autoconcepto, nos ayudan a entender nuestra imagen o la imagen que nosotros tenemos sobre nosotros mismos y cómo nos relacionamos con ellas. Dos ideas, una que está más bien en el plano emocional, como la autoestima, y la otra más bien en el plano conceptual, el autoconcepto, la idea que yo tengo de mí mismo, ¿no? Y muy relacionadas con el yo ideal. Bueno, para eso hoy nos ilumina Gaby, nos va a iluminar Gaby, y nos va a ir mostrando algunas herramientas como para poder caminar a veces en la identificación de estas dos palabras claves para nuestra madurez. Gracias, padre. Pues la autoestima y el autoconcepto son dos palabras que escuchamos mucho, mucho. A mí a veces me sorprende desde yo como psicóloga, desde mi área, muchas veces está pasando algo en la salud mental y lo relacionan, ay, es que es baja autoestima, ay, es que esto es la autoestima. Pero la autoestima a veces no nos queda claro qué es y cómo poder afrontarla y hacerle frente en el día a día. La autoestima, prácticamente hay una frase que me gusta mucho y la utilizo para describir qué es la autoestima. La autoestima es la certeza de saber que cuentas contigo mismo. Como ahorita mencionabas, padre, la autoestima viene mucho de un plano emocional. La autoestima es mucho el afecto que tengo hacia mí, el aprecio que tengo hacia mí, la confianza que tengo, que sé que yo voy a estar ahí ayudándome y buscando los recursos necesarios ante las dificultades que se me presenten. En cambio, el autoconcepto es las características y cualidades con las que yo me percibo. El autoconcepto es algo que vamos construyendo día a día y muchas veces es algo que se construye a raíz de nuestras experiencias previas y nuestras historias familiares. El cómo fuimos vistos por nuestros padres, el cómo fuimos vistos por nuestras figuras importantes en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, a lo largo de nuestra vida, va afectando o va beneficiando el cómo nos vemos a nosotros mismos. Y llega un punto en la edad adulta en donde nosotros tenemos que responsabilizarnos de esa construcción y tomar cartas en el asunto para construirnos desde una imagen que nos funcione para afrontar la vida. Cuando somos adultos, a veces es importante sanar experiencias pasadas que a veces hacen que nos sigamos viendo desde aquella historia que en algún momento vivimos. Entonces, la autoestima y el autoconcepto son esas herramientas personales con las que nosotros afrontamos la vida y afrontamos los retos. Gaby, por ahí para que nos puedas iluminar un poquito con respecto primero lo dejaste muy claro, autoestima y autoconcepto, o sea, vamos construyéndolo durante toda nuestra vida. Claro. No es un momento particular, sino que una construcción hasta el día que nosotros morimos. Sí. Eso es un hecho. ¿Cómo hago para de pronto, aquellas personas que tienen un yo ideal muy elevado, ese autoconcepto, a veces poder ponerlo en un lugar prudente para que de pronto el autoconceptualizarse no sea como muy ideal y después termine en un montón de otras cosas que termina desembocando, por ejemplo, un yo muy ideal, como la sensación de frustración, de fracaso, la ansiedad, la depresión, que llevan también a sentir este fracaso o frustración? ¿Cómo puedo trabajar esa cuestión? Cuando se comienza a trabajar con esas expectativas a veces tan altas, yo trato mucho de alguna manera validarlas y normalizarlas. Es de alguna manera decir, está bien, tú quieres esto, se vale, pero estás parado aquí. Bien. Entonces, estás parado aquí, ¿qué tienes que empezar a hacer hoy para poder llegar hacia eso que tú quieres conseguir? A veces llegan a personas a mi consultorio diciéndome, Gaby, es que quiero ya cambiar. Exacto. Y cuando me dicen quiero ya cambiar y quiero ya hacer esto y quiero ser así, yo soy bien sincera y le digo, pues en una semana yo no te puedo ayudar a hacer eso, ni siquiera tú puedes conseguirlo. Entonces, primero hay que validar el deseo de la persona, de ese yo ideal. Hay que validarnos y decir, es que yo sí quisiera lograr esto. Y ok, ponerlo como meta. Pero si tú quieres llegar a esa meta, se tiene que comenzar a trabajar desde lo que hay. Y es ahí cuando yo recomiendo esas pequeñas acciones del día a día que nos vayan construyendo. Vamos a imaginar, si yo quiero ser más disciplinada y mi yo ideal es ser muy disciplinada, ¿qué tengo que comenzar a decidir ahorita? ¿Qué tengo que comenzar a decidir ya? ¿Qué tengo que comenzar a hacer hoy
para yo poder ir cultivando ese valor, esa emoción de la disciplina en mi vida. Pero en la sociedad el llame ya es increíble, ¿no? Totalmente. Cómo deseo alcanzar la meta final ya. No, Ya. pero mañana, no, ya. Y acá bien decías vos, toda una cuestión de hábito. ¿Cómo se alcanza la virtud? ¿Es un hábito bueno repetido? Exacto. El vicio, ¿cómo se alcanza? Un hábito malo repetido. Acá estamos hablando de un plano de virtud, ¿no? Alcanzar ese yo ideal, que debe ser gradual. Pero acá estamos frente a un problema muy generalizado, porque la gente quiere como vivir lo ideal ya sin hacer propiamente un proceso. Incluso tendríamos que tenerle miedo a esa necesidad de querer las cosas ya. Porque es esa misma necesidad de querer que las cosas sean ya, las que nos mantiene atorados muchas veces en lo mismo. Porque si tú te despiertas un día y sigues sin ser esa persona que tú tienes acá, ¿qué vas a generar en tu día? ¿Una sensación de bienestar? ¿O una sensación de frustración, de no puedo, otra vez lo mismo? Entonces urge como sociedad y como personas desarrollar la virtud de la paciencia ante los procesos, que indudablemente si lo hacemos repetitivamente vamos a llegar a la meta. El problema es que nosotros mismos, en ese deseo urgente de llegar a la meta, nos vamos metiendo el pie también. Exacto, bueno, ahí está. Paciencia, virtud tan necesitada en la actualidad. Claro. Nosotros tenemos que decir algo bien concreto del ámbito de la fe también. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Y de qué nos preocupamos? ¿No? Tenemos una identidad, ¿no? Cuando hablamos de autoconcepto, autopercibirnos, conceptualizar quiénes somos, tenemos una identidad bien clara como cristianos, por ejemplo. Somos hijos de Dios. Somos hijos, tenemos un nombre concreto y tenemos una identidad concreta que nos hace hijos. Y cuando uno cobra esta dimensión en realidad y es un cambio de paradigma, pasando de ser el centro uno a dejar que Dios sea el centro, para que nosotros simplemente confiemos en el proceso que Él va haciendo en nuestras vidas, poniendo nuestras herramientas naturales, porque no nos olvidemos que la gracia siempre supone la naturaleza. En ese caminar, creo que esto de pensar la autoestima y el autoconcepto se va construyendo gradualmente en el tiempo. Y acá está la clave, ¿no? Acá está la clave. Claro. Así que, Olga, Gaby, muchísimas gracias por iluminarnos en este caminar y nos vemos en la próxima.